Hola, queridos oyentes y espectadores. Tenemos esta tarde con nosotros en el programa de Firmes en la Verdad a alguien que está en Madrid y nos va a hablar de la asociación Spey Mater. Ella es María José Mansilla, es economista, aunque ahora se dedica a otros quehaceres como presidir esta asociación, y además es madre de familia. Y sin más demora nos presentamos. ¿Qué tal, María José? Hola, buenas tardes. Mira, quería eso que nos contaras de qué se trata cuando hablamos de Spey Mater. Esta asociación en concreto, ¿a qué se dedica? Spey Mater es la Asociación de Defensa de la Vida en la Iglesia. Entonces, es una asociación pública de fieles. O sea, ¿eso qué quiere decir? Pues que no es una ONG, ni es una organización meramente asistencial, sino que al ser asociación pública de fieles somos pues la tarea de la Iglesia, que la Iglesia asume nuestra tarea y nos envía, ¿no? Y de hecho se da cuando llega a las diócesis que se hace el envío en el obispo. Entonces, pues nos dedicamos a defender la vida, pero desde la doctrina social de la Iglesia y sobre todo como católicos y como Iglesia, ¿no? Hasta nuestra fundación, durante todo el movimiento Provida en España, ha sido confesional. Es decir, otra cosa es que la gente que forma parte o que son voluntarios en las asociaciones Provida, pues sean católicos. Pero las asociaciones Provida como tal han sido confesionales, ¿no? Y esto se ha tenido casi como un dogma, ¿no? De que era la mejor forma de actuar y que no existía otra forma de actuar. Y bueno, pues lo que nosotros nos dimos cuenta es que la cultura de la muerte es algo mucho más extenso, es una batalla espiritual. Y nosotros pues tenemos que darle una respuesta primero desde lo que somos, ¿no? Desde la Iglesia y como católicos. Y de ahí nace la asociación Spey Mater. ¿Y cuándo nace? ¿Lleváis poco tiempo? Pues, sí, bastante poco tiempo. Nosotros empezamos a funcionar y a hacer cosas a partir del año 2010 con Proyecto Raquel. Cuando traemos a Vicky Zon, que es la fundadora del Proyecto Raquel en los Estados Unidos, a través de la Subcomisión de Vida y de Familia, pues empezamos ya a trabajar. Pero como asociación pública de fieles ya aprobada y con todos los proyectos y ya un poco la expansión por el resto de las diócesis, fue a partir del año 2012 que ya estamos aprobados. Ah, muy bien. Y entonces, ¿esta iniciativa surge a raíz de laicos o lo propone el obispo? ¿Cómo es? Pues es una iniciativa que nace de los laicos, aunque nace también después con el apoyo de don Juan Antonio Rech, que fue el que después la aprueba, pero nace de los laicos y yo creo que es algo que nace en muchos corazones a la vez. Es decir, después nosotros hemos tenido la experiencia de que este deseo que llevábamos en el corazón y que nos llevó a fundar Spey Mater, que es pues esta labor de la defensa de la vida desde la Iglesia como Iglesia, sin avergonzarnos o sin llevar un poco escondido que es nuestro ser católico, pues esto nos lo puso el Señor en el corazón, pero hemos visto después que se lo puso a mucha más gente a lo largo de toda España, ¿no? Que ya estaban trabajando, que habían hecho cosas en las asociaciones aconfesionales, pero que sentían ese deseo de poder hacerlo, bueno, sin estar de tapadillos, ¿no? Realmente desde su entidad católica y dándose cuenta de que no se trata de que nosotros hagamos las cosas y luego pues rezamos una Ave María y pedimos al Señor que todo vaya bien, sino al contrario, que es Él el que toma la iniciativa y es Él al final el que va a ganar esta batalla. Otra cosa, por lo que has dicho, ¿qué diferencia realmente? Vamos a ver, vosotros me imagino que atendéis a todo el mundo, a todas las madres que lo necesiten, aunque seáis católicos, ¿no? Aunque sea... Por supuesto, Entonces, claro. ¿qué diferencia real hay? ¿Pasáis a otro punto después en el trato con las personas o simplemente... ¿Cuál es la diferencia real de...? A ver, la diferencia real primero es el objetivo. Es decir, el objetivo de Spey Mater es evangelizar y anunciar el evangelio de la vida. Entonces, puede tener una serie de tareas asistenciales después, pero el objetivo principal no es la asistencia. No somos una asociación humanitaria, filantrópica, que está muy bien que las haya, ¿no? Sí. Que no tenemos nada en contra, pero nuestra tarea es la evangelización.
Y entonces, como tal, ¿que atendemos a todo el mundo? Hombre, pues claro, la Iglesia siempre lo ha hecho así, pues Caritas también atiende a todo el mundo que viene, ¿no? Ujú. Solamente, o sea, pero nos damos cuenta que la ayuda asistencial, que en un momento determinado puede ser necesaria sola, pues es poner un parche, ¿no? Entonces, nosotros decimos que frente a la urgente ayuda asistencial, que también se hay que darla se da, hay una necesidad más profunda y es una necesidad existencial, es decir, pues una necesidad de Cristo. Claro, entonces lo que vosotros proponéis, pongamos ejemplo, el que contacte con vosotros la madre, que esto va dirigido a familias, a madres, ¿a quién realmente? Bueno, nosotros no estamos dirigidos únicamente a la mujer, porque pensamos que el tema de la vida, y en concreto nuestros proyectos más cercanos o más amplios, que son el del aborto, no es algo que sea exclusivamente femenino. Creo que eso ha sido pues un, entre comillas, gol que nos ha metido la ideología de género, de pensar que los hijos son solo de las mujeres y hay que ningunear al varón, o pensar que el varón siempre es el malvado de la historia, ¿no? Cuando ciertamente que no es así. Entonces, dentro del proyecto Ángel, que es una atención al embarazo de dificultad, pues básicamente, efectivamente está la embarazada, pero no solamente, porque la persona es ella y toda su familia y su entorno. Entonces llaman mujeres, llaman también varones, padres de los niños que quieren que ayuden a su pareja, llaman los abuelos del niño, o sea, los padres de la mujer embarazada, y no solamente atendemos a la mujer, sino a la mujer dentro de su integridad como persona, pero también dentro de su entorno familiar, y al padre, que también tiene algo que decir y que no siempre es malvado. Y dentro del proyecto Raquel lo mismo, porque prácticamente empezamos con menos, pero ahora ya prácticamente el 30% de las personas que se atienden en proyecto Raquel no son mujeres sino varones. Y muchos son al matrimonio, es decir, o a la pareja que viene el marido y la mujer, el hombre y la mujer, a sanarse de proyecto Raquel. Pero también otras personas que han participado en el aborto, que no es la propia madre, aunque efectivamente pues tienen un papel más determinante. Vienen personas que trabajan a lo mejor en un centro de aborto, vienen otras personas que han aconsejado y luego se dan cuenta de las consecuencias de ese aconsejar a esa persona que se realizara un aborto. Entonces, mujeres sí, pero no solo, o sea, la mujer dentro de su entorno y por supuesto también varones. Entonces, has nombrado dos proyectos. Entonces, Spaymater en sí está formado por diversos proyectos, que son uno, el proyecto Raquel. El proyecto Raquel, el proyecto Ángel y Parroquias por la Vida. Eso, entonces el proyecto Raquel lo has nombrado un poco, has dicho que, sí, pero me gustaría que... Sí, te los explico un poquito eso, lo que es cada uno. Sí. No, lo primero que se me ha olvidado decir antes y que creo que es muy importante es que la vocación de Spaymater es ponerse al servicio de la diócesis. Es decir, no de actuar un poco por su cuenta y riesgo, ¿no? De alguna manera, que también sería lícito, pero lo que nos puso en el corazón el Señor no fue eso, ¿no? Sino que realmente fuera algo propio pues de la Iglesia en su organización diocesana. Y nos ponemos al servicio de la Iglesia. Por eso siempre, donde se implantan los proyectos, pues siempre es con la autorización del obispo y en coordinación con lo que ya hay, con la delegación de familia y vida, básicamente, ¿no? Entonces, lo que queremos poner a ese servicio de las diócesis son una serie de proyectos bien concretos, ¿no? Para ayudar a la diócesis en esta pastoral de la vida. El proyecto Raquel, que bueno, pues está inspirado, nos trajimos de Estados Unidos, aunque luego pues también hicimos nuestras adaptaciones, digamos, locales. Es un proyecto que nace en el seno también de la Iglesia en los Estados Unidos en los años 80 y es un ministerio de sanación y reconciliación posaborto. Es decir, buscamos que aquellas personas que han colaborado en un aborto provocado, aunque también a veces está abierto a los abortos voluntarios, esto igual lo digo luego, pues acompañarles, un acompañamiento individualizado en un proceso de sanación y de reconciliación, ¿no? Este proceso pues es un acompañamiento espiritual donde hay tres figuras importantes, que es el consejero, el sacerdote y, pues en su caso, si fuera necesario, el profesional de la salud mental. Y esto pues organizado en una red diocesana y en una atención individualizada a través de sesiones, uno a uno, ¿no? Que también es una cosa que nos parece muy importante, ¿no? Esta pastoral o esta atención que sea siempre persona a persona, la persona por encima de todo. El proyecto Ángel, que es de acompañamiento en un embarazo en dificultad.
Y la dificultad pueden ser muchas. Quizá lo que más nos llama la atención o que pensamos que es determinante y que más esfuerzo se ha hecho es cuando hay un problema de tipo económico, ¿no? Pero en realidad estadísticamente esto es bastante minoritario, no llega apenas al 10% de los casos que hay un motivo económico detrás. Y puede haber infinidad de motivos que son, pues, por ejemplo y sobre todo que atendemos mucho el diagnóstico de una discapacidad. Cuando se le diagnostica que el niño puede venir con síndrome de Down o con cualquier otro síndrome o con una discapacidad, pues ese es un motivo donde las madres pues se encuentran prácticamente forzadas a abortar por el propio sistema sanitario, ¿no? Y esa madre, ese padre, ese matrimonio muchas veces pues necesita una ayuda, un acompañamiento. Puede haber también un embarazo de dificultad por motivos pues de tremenda soledad, ¿no? De que nosotros pues hay mujeres que vienen a nosotros porque no tienen a nadie que vaya con ellas siquiera a hacerse una prueba o al momento de parir. Por una presión muy grande del entorno, porque todo el entorno está en contra de que se tenga ese niño, por presión laboral, es decir, hay muchísimas razones, no solo económicas, que por supuesto también, y por supuesto hay que atenderlas, pero también todas estas circunstancias hay que acompañarlas. Claro. Y el tema de Parroquias por la Vida, ¿qué es? Pues bueno, pues es lo que se nos dijo San Juan Pablo II en el Evangelium Vitae, ¿no? Que la pastoral de la vida sea pastoral ordinaria de la Iglesia. Entonces, en Parroquias por la Vida lo que se hace es ayudar a las parroquias a que vayan pues abriéndose a esta cultura de la vida. Se suele empezar por la oración, por una cosa pequeña, pues que el rosario de los jueves se rece alguna intención especial por la vida, o que una vez al mes haya pues una adoración del Santísimo por la vida, ¿no? Y bueno, pues poner que se bendiga a las embarazadas que van a la iglesia y tenemos pues unos libritos con una serie de oraciones para ayudar. Y por otra parte también ayudar a las parroquias en las tareas de formación, es decir, pues que tengan material para poder enseñar lo que es la cultura de la vida pues a los pequeños de catequesis, a los de confirmación, a los jóvenes, a las familias, dar un poco a las parroquias este soporte, ¿no? Pues de material tanto para la oración como para la formación. También tenemos formación que se puede descargar de nuestra web, ayudar a este sentido de orar lo primero de todo y lo fundamental, pero también a conocer lo que es la doctrina de la Iglesia de la vida, ¿no? Que a veces pues es incluso un poco desconocida para nosotros los católicos. Uh-huh. Oye, qué interesante y qué fuerza tenéis, ¿no? Porque llegáis, claro, hasta la formación, que es tan importante, porque parece que hoy en la sociedad nos come eso, esta ideología de género, este enfoque de todo que es diferente a lo que nosotros tenemos que dar. Pero volviendo esos son los 3 proyectos. Sí. En el proyecto Raquel, ahí, ¿cómo reacciona? Me gustaría que nos acercaras a lo que las personas a las que ayudáis, por lo que ellas pasan. Sí. Bueno, las personas a las que ayudamos y las que no ayudamos, es decir, que esto del aborto no deja indiferente a nadie, ¿no? Pues reaccionar de una manera, de otra, pedir ayuda o no pedirla, ¿no? Yo creo que ahí es donde está el quid de la cuestión. Pero siempre, pues, tiene unas consecuencias, ¿no? Nosotros hablamos de una serie de características comunes no en un lenguaje muy psicológico, que no es nuestra manera de actuar ni somos profesionales de la salud, ¿no? Y es que una persona que ha pasado, se ha visto involucrada en un aborto, pues se siente culpable primero, se siente culpable independientemente de que ella pensara o que él pensara en un primer momento que el aborto estaba bien o mal, ¿no? Pero claro, eso es algo que está en nuestra naturaleza. Cuando una persona se queda embarazada, aunque después la ideología o la mentalidad que tenga pueda pues de alguna manera meter ruido, pero sí que sabe su corazón y su naturaleza le dice que está embarazada. Entonces, después de un aborto se sienten culpables, ¿no? Se sienten también víctimas, y se sienten víctimas pues primero de toda la gente que le animó a abortar y que le dijo que era la mejor opción, la única opción, pero que ahora no se hacen cargo de las consecuencias y ni siquiera le acompañan en las consecuencias. Entonces, pues se siente víctima, y también de una sociedad que le presentó como que, bueno, pues esto no es nada. Bueno, esto no es nada, pero y ahora lo que estoy viviendo y lo que estoy sufriendo y lo que yo realmente sé que ha ocurrido. Entonces también se sienten víctimas. Se genera también lo que se llama estrés postraumático, es decir, la propia experiencia de abortar es muy traumática.
No es algo que, bueno, como te venden, ¿no? Bueno, pues pasa un momentito y ya sales por la tarde y nada, ¿no? La propia experiencia pues es muy, muy traumática, ¿no? Y a partir de ahí pues se viene pues la ira y lo que es entrar en una espiral de autodestrucción, ¿no? Y lo que hemos visto también que es común es ese duelo no pasado por el hijo perdido. Es decir, no hemos conocido nunca a nadie que piense que el hijo que ha perdido ha vuelto a la nada. Siempre, pues porque también está en nuestra naturaleza, ¿no? En todas las culturas y en todos los pueblos, pues se piensa que ha sobrevivido. Entonces, ahí hay un duelo por un hijo que se ha perdido y que se sabe que está en alguna parte, pero que no se ha pasado ese duelo, ¿no? Porque te han negado que es una persona, porque no has tenido manera de, digamos, de llorarle, y entonces también está ese problema del duelo no pasado, ¿no? Es así, a grandes rasgos, cómo se sienten, ¿eh? Bueno, luego hay una serie de cuestiones específicas, por ejemplo, la obsesión con los bebés y las embarazadas, que no pueden estar con un bebé, no pueden estar con una embarazada, el que todo se empeora acerca del aniversario y hacen ritos en el aniversario, pues con una vela. Bueno, hay canciones incluso conocidas que hablan de este tema, ¿no? Y eso es así a grandes rasgos cómo se siente una persona que ha pasado por un aborto provocado. Insomnio, por ejemplo, una cosa también, problemas de sueño tienen muchísimo, bueno, pues provocado por todo esto, ¿no? ¿Y durante cuánto tiempo tenéis que atenderles? Me imagino que será personal, ¿no? Pero Es una atención personal, por supuesto siempre uno a uno, que puede ser, y bueno, con estas tres figuras que hemos hablado. Entonces, depende de la persona, ¿no? No podemos dar exactamente, pues en 14 días, pues es imposible decir, pero es algo que tiene un principio y un final. Normalmente vienen a ser 10 sesiones, que pueden alargarse un poquito más, y estamos hablando entre 3 o 4 meses, de media. Luego, cada persona, pues es cada persona. Pero bueno, que es un periodo relativamente corto. Claro, me imagino que vosotros también quizá, como has dicho antes, que es desde la espiritualidad católica, a estas personas que se acercan le ofrecéis y quizás se incorporan a algún movimiento de la Iglesia o reavivan su fe, o depende de cómo sea cada uno, claro, pero a lo mejor... La verdad es que en el proyecto Raquel, si algo se tiene de experiencia es de que ve realmente la acción de Dios en la persona de una manera absolutamente innegable, ¿no? Porque es una experiencia de misericordia y una experiencia de sanación tan grande que eso no, desde luego que no te deja totalmente, o sea, te deja totalmente tocado, ¿no? Entonces es cierto, no solamente en Proyecto Raquel, también en Proyecto Ángel, que lo que queremos, y a partir de estas experiencias de sanación y acompañamiento, que se tenga una experiencia de Dios y al final una experiencia de conversión. Entonces nosotros lo explicamos de esta manera, ¿no? Que así con esta palabrita, así, es decir, anunciar un anuncio de salvación. En algunos casos de gente que viene a Raquel es un anuncio querigmático, realmente es prácticamente un primer anuncio. En otras personas no, ya incluso son personas de iglesia, pero siempre en Raquel y en Ángel hay muchísimo componente de primer anuncio, por eso hablamos de anunciar, sanar, pues todas las heridas con las que vienen, y se sana no solamente en Proyecto Raquel, sino también en Proyecto Ángel, ¿no? Porque detrás de esos embarazos en dificultad muchas veces pues es un hilo de donde tiras y salen otras muchas cosas, ¿no? Entonces hay que sanar, esto nos lo dice el Papa continuamente, ¿no? Con lo del hospital de campaña, que lo hemos oído muchas veces. Esto de acompañar y sanar es algo que el Papa nos está repitiendo muchas veces. Y hay una tercera parte que también es importantísima de la sí, es integrar. Es decir, que esas personas se integren en la comunidad eclesial. Luego cada uno tiene su camino y siguen caminos distintos, ¿no? Pues en una parroquia, en un movimiento, habiendo, bueno, de miles de maneras distintas, ¿no? Gracias a Dios, pues en ese sentido la Iglesia pues tiene mucha espiritualidad, está abierta, digamos, a muchos tipos de personas. Y buscamos esas tres cosas, ¿no? No solamente el anuncio, la sanación y también la integración. Porque luego si la dejamos sola, pues claro, a ver quién puede ser cristiano solo, ¿verdad? Necesitamos esta integración en la Iglesia. Se nos está pasando el tiempo volando, nos quedan ¿Sí? como 5 minutos, pero no quería dejar fuera. Sobre el hombre, como tú has dicho antes, que a los hombres parece que ellos no tienen síndrome postaborto, y tú has dicho, no, es que a ellos les afecta y mucho también. Quería que nos hablara algo de eso. Y después de si las personas que nos están viendo se preguntan que si en su diócesis hay Spey Mater,
qué es lo que tienen que hacer, si tienen que prepararse o cómo actuar. Entonces quería primero lo de los hombres y el síndrome postaborto en ellos, si es posible y si es así, por ahí empezar. Pues los hombres, pues a ver, pues como he dicho, ¿no? Tenemos esta sensación primero de que los hombres siempre es el malo de la película o siempre quería que la mujer abortara, cuando no siempre es así y hay ocasiones en que es lo contrario. Y por otra parte, pues eso como que ellos no tienen nada que ver, ¿no? Que es un tema exclusivamente de mujeres. Pero claro, es que las mujeres perdemos un hijo, pero es que los varones también pierden un hijo y también son padres, ¿no? Y que si está en la propia naturaleza masculina ese cuidar de su familia, que yo creo que está, ¿no? Absolutamente la naturaleza masculina de cuidar de su familia, ¿qué sensación tienen de fracaso como varones cuando no han sido capaces de cuidar a esa mujer que está en ese estado o no han sido capaces de cuidar a ese niño? Y cuando todo en el proceso de decisión han sido absolutamente ninguneados, ¿no? Incluso aquellos varones que, bueno, que quieren seguir adelante y que realmente también quieren a la mujer y quieren ese hijo, pues les hemos enseñado a decir, es tu decisión. Yo no, yo voy a apoyarte en lo que hago, es tu decisión. Pues no es solo nuestra decisión. El tema de es tu decisión al final significa es tu problema, ¿no? Allá te las apañes, lo tengas o lo dejes de tener. Entonces, bueno, pues los hombres que nos escriben a Proyecto Raquel, lo que llaman, todavía están más avergonzados que las mujeres, ¿no? Dice, bueno, yo no sé si tengo derecho siquiera a sentirme mal. O yo no sé si tengo derecho a recibir ayuda porque yo soy un varón. Entonces, cuánta tristeza y cuánto dolor hay en esos varones, todavía más oculto que el de las mujeres. Fíjate, claro. ¿Y a cuántas personas desde el año 2012 dice que habéis empezado? ¿Cuántas suelen pasar en el año? Pues es que eso es un dato muy complicado Sí, de dar. ¿no? Somos de pocas estadísticas, la verdad. Porque igual nos da haber atendido a 2 que a 200, ¿no? 2 personas ya es solo bastante importante. Pero bueno, por hacerte un cálculo a grosso modo, más o menos estamos ya prácticamente en 40 diócesis. Entonces, bueno, pues hay diócesis pequeñitas que igual se atienden 10 casos al año o 8 casos al año, y hay otras diócesis que se pueden atender 30 o 40 casos al año, ¿no? Entonces, bueno, pues no lo sé, pero yo creo que cientos sí han sido. Pero en cualquier caso, aunque hubieran sido 5, ¿no? 5 personas, 5 almas, yo creo que ya todo valdría la pena. Claro que sí. ¿Y por ejemplo, en donde tú estás, en Madrid, cuántas personas trabajáis en estos proyectos de voluntarios? Bueno, pues Madrid, pese a lo que pudiera parecer y porque está aquí estamos aquí, digamos, los fundadores, no es de las archidiócesis donde más gente está trabajando en estos proyectos. Sí que llevamos bastante tiempo y a lo mejor pues puede haber un equipo como de 25 personas en Proyecto Raquel, y en Ángel quizá menos, quizá entre 10 y 15. Pero hay diócesis como yo que sé, la diócesis de Valencia o la diócesis de Granada, que a lo mejor hay casi 40 personas trabajando en cada proyecto. Entonces, bueno, depende. Y hay otras pues que son pequeñitas, se atiende gente, pero bueno, tampoco hay muchas. Bueno, cada uno lo que Dios quiere, ¿no? Lo importante es que en esa diócesis ya se ofrezca algo a las personas que están pasando por este síndrome, ¿no? Este camino de reconciliación, que desde la Iglesia se ofrezca algo, se ofrezca este acompañamiento, esta ayuda a las personas con un embarazo en dificultad. Luego, muchos, pocos, los que haya, pues eso lo dejamos en manos de Dios, ¿no? Una sola persona ya es mucho. Claro, muy bien. Entonces, allí donde haya parroquias en la que ya funciona el Spay Mater, pues simplemente preguntar al que le tenga como más vocación por la vida, por la defensa de la vida, ¿no? Y por si pudiera ser voluntario, no sé si hay que tener una especial formación. Nosotros cuando vamos a una diócesis, tanto para participar, ser consejero en el proyecto Raquel, como para ser ángel, sí damos una formación, porque hace falta conocer un poquito más en concreto, pues cómo lo pasa una persona en esa circunstancia, cómo poder ayudarla, cuáles son también, porque bueno, siempre intentamos trabajar en red con otras asociaciones o con otras realidades de la Iglesia que también pues tienen que decir o que aportar en este campo. Entonces, para ser voluntario de una cosa y otra hace falta una formación, lo que llamamos capacitaciones.
Y bueno, y luego que también tenemos el curso online, ¿no? Que es pues las bases de lo que es la doctrina de la Iglesia en todas estas cuestiones básicamente de vida. Pero bueno, que no hace falta ni tener experiencia, ni tener un máster, ni nada, ¿no? O sea, que cualquier persona católica que sienta esta llamada y que Dios le haya puesto este deseo en el corazón de trabajar por la defensa de la vida en toda su integridad, ¿no? No solamente el tema del aborto, y que lo quiera hacer como lo que es como católico, pues puede ser voluntario, ¿no? Muy bien. O sea, que no hace falta ser nada de muy especial. Y ese curso online del que tenéis Sí, vosotros colgado, ahí puede acceder cualquiera a ello, ¿no? sí, 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 sí. Mm. Sí, está colgado en internet en la página web, cómo hacer el curso, bueno, que hacemos exámenes y todo. O sea que, Y no hay proyecto porque la vida desde que empieza de niño recién nacido hasta que muere, ¿tenéis otro proyecto para ya ya que se acerca tanto la eutanasia, de formación en ese aspecto? Todavía como tal proyecto no. Estamos en ello porque obviamente pues es un campo muy importante y también se necesita ahí una ayuda, pero bueno, hasta que se tiene, entre comillas, estandarizadas las cuestiones como para hacer un proyecto, como para que esté organizado, para enseñarlo a otros, que haya un manual, pues tarda un poquito más. Claro, ujú, O sea que de momento como tal no tenemos un proyecto específico, en eso, aunque sí, obviamente es una cuestión también de la vida, efectivamente. claro. Pues María José, muchísimas gracias por todo lo que nos has enseñado sobre Space Matter, lo interesante que es y lo necesario para nuestra sociedad actual. Y bueno, ánimo y ya veo que trabajo nos falta. Y No, gracias, gracias a Dios, no. Bueno, gracias a vosotros. muchas gracias, ¿eh? Y nada, queridos espectadores, nos despedimos con esta preciosa asociación pública a la que podemos pertenecer cualquiera, Space Matter. Y ánimo, de todas maneras, cualquiera puede ayudar en esta cultura de la vida y aportar también su grano de arena, aunque no pueda trabajar en una asociación así. Y sin más, hasta el próximo programa. Gracias.